en la coca. Digamos, estoy hablando desde un punto de vista bien occidental, por cierto, ¿no? Desde luego, ¿no? Pero que está llena, ¿no?, de esas creencias y que sin embargo sabe lo que tiene que hacer con su hija, ¿no? Para mí esa mujer es una heroína, ¿no? Porque no va a permitir que su hija sea convertida en una esclava sexual o en una ama de casa tradicional. Lo que quiere es que estudie. Y va y le pide a una curandera que le prediga, ¿no?, el futuro de su hija, ¿no? Desde luego Candela, está muy desconcertada porque la hoja de coca no le da mucha seguridad respecto del futuro, ¿no? Y lo que ve es movimiento, remolino, ¿no?, hasta violencia, ¿no? Y ella se conforma, dice, bueno, ¿no?, será lo que sea. Y el cuento termina cuando ve partir a su hijo, conforme con que ahora habrá más comida para los 5 hijos que tiene detrás, pero también, ¿no?, conforme de haberla liberado de ese destino infausto, ¿no?, que la provincia, ¿no?, el ámbito poco desarrollado y sobre todo un universo machista, ¿no?, tiene para una mujer tan joven como su hija. Bien, quiero destacar, ¿no?, también en el cuento esas viñetas que acompañan a las historias y que sirven como apoyaturas que nos permiten entender el universo semántico, ¿no?, del libro. Por ejemplo, cuando esta narradora impersonal, casi una anotadora académica, ¿no?, reflexiona sobre la palabra nanay, ¿no? Qué belleza, ¿no? Es una papeleta lexicográfica. Me pareció Palma ahí anotando los diversos sentidos de la palabra, ¿no?, persuadido de que esa palabra podría ser luego incorporada en algún tipo de repertorio, ¿no?, lexicográfico, y nos entendemos todos los sentidos de la palabra nanay, que básicamente es separación, ¿no?, que significa implica el acto de separarse, desde el nacimiento, que es la separación desgarrada del bebé, ¿no?, de la madre, hasta la separación de dos personas que tienen que, por diversos motivos, realizar sus destinos de forma independiente, ¿no? Así que el libro no tiene pierde. Yo he disfrutado muchísimo, ¿no?, con estas anotaciones que lo que hacen es darle esa densidad semántica que tienen los libros serios, que tienen los libros importantes, ¿no? Luego, el segundo cuento que he leído se titula La Teta, ¿no? Esta es una narradora, la mayoría son narradoras, ¿no? También es muy interesante. Es una mujer que está molesta por el desconcierto que le produce su destino incierto, ¿no? Y que frente a las circunstancias acepta ir a la mina con su marido, dejar su tierra y sus animales para, digamos, apoyarlo, pero también para vivir la experiencia ¿no?, del trabajo, ¿no? Pero creo que inicialmente pensando en que no hay que dejar a los maridos solos, ¿no? Porque claro, hay solteras y viudas que pululan en la mina, ¿no? Ahí en ese momento todavía la mujer está muy persuadida de la visión machista, ¿no? Pero claro, es el miedo de perder al hombre, pues, ¿no? Está ahí aterrorizada porque se le puedan robar al marido, ¿no? Vamos a ver cuántas mujeres modernas ahora tienen esa idea en la cabeza, creo que pocas, ¿no? Por lo menos una que está acá al frente y que conozco bien, no pensaría absolutamente, no tendría ese miedo en absoluto, ¿no? Pero bueno, se va con su marido a la mina, no voy a decir tu nombre, no te preocupes. Se va con el marido a la mina y empieza a tomar conciencia, eso es bien interesante, son cuentos bien planteados en relación con el desarrollo de una perspectiva de clase y el desarrollo de una conciencia de clase, ¿no? Son cuentos bien interesantes, nada panfletarios, ¿no?
sino que van mostrando verdaderamente la importancia que tiene ser consciente del lugar que ocupamos en el mundo, ¿no? Y sobre todo son personajes que van generando su propio proceso de desalienación, de manera muy empírica, muy intuitiva, ¿no? Pero que lo realizan. Y en esta mujer, ¿no?, va descubriendo que la situación de los empleados de la mina es insostenible, inaceptable, insufrible, y comienza a manifestarse en contra de las condiciones de salubridad, alimentación, ausencia de recreo, falta de un sistema de desagüe, mejoras en el salario, pero sobre todo por el hecho de que el agua que les llega está contaminada, ¿no? El agua que funciona como una metáfora, ¿no?, respecto de la vida. Bien, la importancia entonces del agua, ¿no?, que llega sucia a los cuartitos, ¿no?, en los que meten a estos mineros, ¿no?, es un disparador que va a generar en ella esta indignación y la va a hacer elevar la voz, ¿no? Una primera escena de este cuento cuando esta mujer está participando simplemente como una oyente al costado del marido en una reunión en la que uno de los representantes del sindicato va a comunicar los acuerdos a los que ha llegado con la dirigencia. Y de pronto se le ocurre gritar ¡agua! Así como Argueda, como los cuentos de Argueda, ¿no? Y de pronto alguien grita por ahí y dice, esa mujer ya que pase el comité de damas, ¿no es cierto? Porque se han dado cuenta que es una protestona, ¿no? Es una mujer que no se va a quedar callada, que sabe que tener la palabra es tener el poder, ¿no? Ese proceso está presente en muchos de los cuentos de este libro. Es maravilloso realmente. Yo soy feminista, absolutamente, ¿no? Esta mujer entonces que se inicia en la lucha por sus intereses y que busca un lugar en el mundo laboral, no solamente reivindica, es reivindicacionista respecto de estas mejoras inmediatas, respecto de la condición de los mineros, sino que empieza a cuestionarse las estructuras de poder y esto la lleva, esto es bien interesante, a reflexionar sobre las propias estructuras de dominación que se dan dentro del matrimonio. O sea, ella llega, hay un momento en el que un minero, ¿no?, coge donde no debe, de una parte íntima a su esposa, la mulata, ¿no?, de una manera bien violenta, ¿no?, y esta mujer como que se apaga, ¿no? Y ella nota y considera que es una atrocidad lo que ha hecho el marido con ella, ¿no? Y empieza a reflexionar ahí sobre, no solo sobre el poder de los hombres sobre las mujeres, sino sobre en qué se han convertido las mujeres para los hombres en ese universo, ¿no? Prácticamente en una vulva, vamos a decirlo así de una manera cruda y directa. Como no podía el taller de narrativa de San Marcos no dejar huellas en ti, Carmen Luz, voy a hacer algunos apuntes formales también. Me ha encantado el empleo de símiles. Tu prosa está bien salpicada de símiles. Hay uno que me encantó. Dice, como chihuahua con sus alas negras. Voy a leerlo porque es una rosada. Dice, el esposo le dice, no vayas ahí, no vayas con esas hijachas, que son viejas chismosas, porque te van a meter sonceras en la cabeza, la quiere controlar. Dice, es como él dice, muchas ideas me hacen bulla, como chihuahua, con sus alas negras, me dan vueltas. ¿No? Lo peor es que en la cara se me nota, ¿no? Este empleo de símiles y el empleo del chihuahua con sus alas negras nos refiere además una manera de percibir el mundo que tiene
íntima relación con la naturaleza sensible. Luego, el empleo del pretérito perfecto compuesto, ¿no? Esta manera tan, digamos, andina de contar, ¿no? Entonces la mulata ha dejado de mover sus ollas y ha salido a ver qué hay, ¿no? Esta manera de narrar me parece bien interesante porque nos refiere a una manera de hablar, ¿no? De decir en quechua, ¿no? Esto tiene que ver con el empleo del presente del verbo auxiliar haber y el participio del verbo que denota acción, ¿no? Repito, entonces la mulata ha dejado de mover sus ollas y ha salido a ver qué hay. Luego el empleo de quechuismos, ¿no? Porque hay un afán, desde luego, de salpicar la prosa con este tipo de palabras, ¿no? Hay jarjacha, guaguita, jajariay, ¿no? Etcétera, ¿no? Y luego una estrategia que me ha sorprendido muy gratamente, ¿no? Que me parece bien sofisticada, que es el empleo de un narrador que está contando cómo su esposa le contó la historia. ¿Ah? Un poquito barroca, bien elaborada. Hay que estar bien atentos para leer ese cuento, porque reviste cognitivamente un esfuerzo, ¿no? Para seguir la línea narrativa, un esfuerzo bien alto. Bueno, señor Luz, no me quiero comer todo el tiempo, ya habló 20 minutos. Te voy a decir lo que te dije cuando presentabas tus cuentos en el taller de narrativa de la maestría de escritura de narrativa de Samara. Tienes talento, tienes corazón, ¿no? Y lo has probado ahora extraordinariamente con este libro. Yo te felicito de todo corazón. Entonces, yo estoy muy agradecida con Carmen Luz y con Colmena, que también es editorial, porque me dieron la posibilidad de conocer este libro, que me enamoró, y algo que me parece muy interesante y muy sorprendente, o sea, me parece un gran logro del libro, es como pareciera un libro tan peruano y me sonó tan universal. Las emociones se nombran y son emociones que todas hemos sentido en alguna oportunidad. Yo recuerdo mucho, hace unos 5 o 6 años, un día cualquiera, un señor ayacuchano me encontró llorando en la calle. Tenía la mala costumbre, yo entre 2017 y 2018, llorar en todos los lugares. Y estaba llorando en un sitio y el señor ayacuchano me dijo: ¿qué le pasa? Y me dijo: señora, no se preocupe, yo también soy migrante, yo nací en Ayacucho. Y me sorprendió mucho que él se reconociera en alguien que no pertenecía también. Y me dijo: tenga fe que todo pasa. Es lo único que le puedo decir. Y yo leía esto y me resonaba a ese señor, porque yo siento que de algún modo Carmen Luz nos está diciendo a todos los que hemos visto partir gente o hemos partido, nos está hablando un poco de eso. No somos tan raros, ¿no? Y hay dolor, y hay ira, y hay una serie de sentimientos compartidos que hemos experimentado todos los seres humanos. Runashimi, no sé si lo digo bien, perdónenme. Runashimi son estos pequeños textos en los que se nombran, no es cierto, las emociones se nombran a lo largo de todos los cuentos, pero están estos pequeños textos en los que se mencionan algunas emociones por su nombre y se explican en un sentido muy amplio. Y yo me sorprendía mucho, primero como lectora me sentí profundamente interpelada por los 3 textos, pero además de eso pensaba en tradiciones literarias que en teoría son muy ajenas. Cuando yo leía Nanay, pensaba desde Cartas a mi hija, de Pufi, una escritora afgana, hasta Binti, que es una obra de ciencia ficción de una escritora. Y yo decía, esta sensación de desapego de la migración del hijo en contra de la voluntad, ¿no? Que nos recuerda de algún modo el hecho traumático de desprenderse, es algo que puede universalizarse y que si se cuenta además en este registro tan peruano nos habla de la singularidad de lo que se ha vivido en los Andes, ¿no?
Quería compartirles como un pequeño fragmento de cada uno, de cada uno de los Runashini secretos, perdón. Y un poco comentarles por qué me parecían tan universalizables, aunque fueran muy peruanos. Dice: Nanaya secas, sin apellido, es el sufrimiento de los muchos instantes cuando la vida separa y dispersa a los que antes fueron uno, el dolor de alejarse de aquellos a quienes más se ha amado, como cuando debes partir contra tu voluntad, dejar atrás tu tierra, tu familia, tu idioma, tu paisaje, tu amor, tu fe, para internarte en un territorio desconocido, lejos de la seguridad de todo aquello que antes fue tu cobijo. Nanay, cuando el migrante se aleja sin desearlo, para ser una boca menos en el reparto del alimento escaso, para dejar sitio a los hermanos menores, para estudiar en otro pueblo, porque su escuela no tiene libros ni maestros, para encontrar medicinas y remedios, justicia, atención, respeto, reconocimiento como ciudadano en un país que toma y lo devuelve. Sin duda, es una experiencia única. Estamos hablando del dolor de un personaje particular, pero creo que el traslado, el buscar el respeto de otras tierras, es algo que está magistralmente narrado y que puede interpelar nuestra sensibilidad como personas, como seres humanos, en cualquier momento histórico además, porque no es una historia reciente y desafortunadamente falta mucho para que acabe. Bien. Manchacuy, además creo, y esto es muy interesante, suelo dictar un taller de creación literaria para mujeres migrantes, y es muy interesante porque siempre volvemos sobre la ira, el dolor y el miedo. Son como los tres elementos fundamentales, ¿no? Y creo que todos hemos experimentado esos tres sentimientos juntos en algún momento de nuestra vida. Y por eso me gusta mucho cómo lo cuenta Carmen Luz, porque además sintetiza muy bien en esta experiencia, bueno, y con este lenguaje que ya escucharon y que espero que lean con mucho detenimiento porque es un libro realmente hermoso. Dice: Manchacuy, trabajas y trabajas, pero la tierra se vuelve estéril. El río que bordea la mina, allá en la cabecera de aguas, viene cargado de relave. El veneno para tu cultivo, la sequía se extiende, hay que abandonar la chacra y cargar con todo tu mundo envuelto en un jipe a tu espalda. Migrar, miedo. Ya no entiendes el idioma, ni las normas, ni las leyes, ni las costumbres en ese extraño pueblo que dicen es tu padre. Manchacuy. La extranjerización de esa parte del Perú, que como les decía, desafortunadamente falta mucho tiempo para que superemos ese momento, o esta extraña práctica. La extranjerización, el sentirse fuera del espacio es una experiencia también común, y me gusta muchísimo dentro del texto el tono entrecortado, porque yo creo que se describe maravillosamente, o sea, la retórica, la construcción además de las oraciones, nos transmite muy bien esa sensación de ahogo y de sofoque que nos da el miedo en general, ¿no? Que da el miedo, que produce el miedo. Me quedo un poquitito más de Manchacuy, que solo termino. Dice: tu pecho inmenso, donde antes cabía la belleza del cielo y el amor de los tuyos, se vuelve chico, tus hombros se encogen, te haces pequeño sabiendo que eres grande. Tu columna se dobla para resistir el castigo todos los días, a cada hora, y así te acostumbras a caminar. Ya no hablas el idioma de la gracia, olvidaste las palabras de la ternura. Prefieres dejar como un secreto bien guardado el runashini que aprendiste en la voz de tu madre. Manchacuy. Miedo. Nadie nace con miedo. El miedo te lo enseñan otros, que también tienen miedo. Manchacuy. La cadena de opresiones, de exclusiones que se cuenta, sin contar, porque además es algo maravilloso de estos textitos que están insertos dentro del libro, y es cómo se transmiten las sensaciones y construimos una historia a partir solo del dibujo de sensaciones y de imágenes, ¿no? Y finalmente, esta historia que creo que es algo que se reivindica en el libro, a lo largo del libro, porque si lo leen van a terminar rabiosos, ya les advierto que es así, ¿no? Terminamos todos iracundos leyendo esto. Sí.
Pinacuy. Sí, Pinacuy. Disculpen si no pronuncio algo bien, ¿no? Pinacuy, donde nos habla de la ira. Y creo que este es el sentimiento con el que terminamos cuando leemos la última página, ¿no? O sea, esto no puede ser posible. Nos dice, enojo de la tierra, como cuando es, Pacacuyuy, terremoto, y el piso deja de ser firme, se retuerce, no hay un lugar donde esconderse. Las capas geológicas estuvieron silenciosas durante muchos años y ahora se sacuden. Así también somos las personas. Dolor de los pueblos. La migración es como un río de sangre que brota desde una herida, que no cierra nunca, y por el contrario, se renueva. El saqueo de sus tierras comunales y del fruto del trabajo rompe las familias, empuja al mundo a unos hijos que no terminaron nunca de criarse. Y aunque no está al final del libro, creo que este es el resumen de la sensación que nos queda cuando cerramos el texto y nos preguntamos de qué nos hablaron. Hay algo que me parece muy interesante también dentro de la historia, y es este ritornello. Volvemos otra vez, que nos da una sensación que lamentablemente tengo en el año 2023, no he tenido a lo largo de todo el año 2023, y es que no hay escapatoria, ¿no? Pareciera que esto es un ciclo que se repite una y otra vez. Y por eso es importante darle un lugar en lo simbólico, que es a lo que se dedica Carmen Luna. Por otra parte, me parece también que es muy importante hablar o escribir en cuerpo, en voz. O sea, es muy importante escribir en tiempo y espacio, que es lo que se logra a través de los relatos, esas emociones. Porque podemos hablar de la ira en términos abstractos, o podemos hablar del miedo, podemos hablar del dolor que produce ver partir a los hijos, o del dolor que produce tener que irse en contra de su voluntad de una tierra donde las personas se sienten infinitamente más cómodas. Podemos hablar de eso en términos abstractos, pero dentro de esta historia me parece que está muy, muy bien logrado el hecho de que se inscriben en personajes que llegamos a querer. ¿Cómo es posible este dolor o cómo es posible que sientan este miedo? Porque la ira la sentimos nosotros, como ya les dije. Yo quiero nuevamente darte las gracias por haber escrito los cuentos, recomendarles a todos que los lean. Eso sí, un día que estamos todos de muy buen humor con un café en la mano, porque son cuentos contundentes, profundamente conmovedores. Y hay algo que agradezco mucho, que están cargados de verdad. Son cuentos en los que nos encontramos con un ser humano que está nombrando su propio dolor, su propia ira y sus propios miedos. Muchas gracias por estar todas y todos aquí. Esto es como un año de amor. Y quiero decirles algo, he escrito algo, pero en realidad hay algo muy importante que tengo que decirles, que no es lo que había escrito ni pensado. Cuando Armando me envió la foto de la roma de libros ya editados, ya impresos, vinieron a mí muchísimas imágenes, sentimientos, sensaciones, recuerdos, memorias, rostros, momentos y una pregunta: ¿por qué ahora? Este libro se empezó a escribir en los años 80, es decir, la realidad, las cosas, las personas se escribieron dentro de mí en esa época, en esa década tremenda de los 80, cuando empezaba a reventar por todos lados las costuras de nuestra patria y empezaban los fuegos. Y me costó un tiempo no solamente esbozarlos, sino convertirlos en un cuento, en una obra estructurada que pudiera manifestar, comunicar esa inmensidad de cosas que la realidad me estaba entregando. Y eso es un arte, pues. Es difícil, no es tan fácil. Uno quiere hablar, pero se atoran las palabras. Entonces,
necesitas un filtro. Y ese filtro, a diferencia de lo que muchos escritores siempre piensan que escribir es un acto profundamente individual y solitario, en mi caso no fue así. En mi caso fue como una cantidad de llamadas y de mensajes y estímulos que el entorno me iban dando. Desde el premio que mencionó Jorge, a uno de esos cuentos que está acá, y que me dijo, bueno, sí, eres escritora, me lo habían dicho otras personas antes, pero siempre he escrito, acá hay algunas compañeras de mi promoción que saben que siempre me llevaba el premio de escritura del colegio, pero yo nunca creí que se pudiera narrar la vida como un oficio, ¿no? Y entonces, una y otra vez, los estímulos exteriores diciéndome, sí, escribe. Pero, como les decía, no es fácil. Y allí fui acogida por un grupo en un determinado momento que se llamó Anillo de Moebius, grupo de escritoras, y con ellas en larguísimas jornadas, contando nuestros cuentos, reaccionando a su lectura, aportando, criticando, comentando. Fuimos puliendo el estilo y fuimos recibiendo visitas inolvidables como José Watanabe, como Osvaldo Reynoso, como Roberto Reyes, escritores, Ricardo Santa Cruz, escritores logrados que nos dejaban mensajes, nos dejaban tips, nos decían cosas básicas, importantes. Todas ellas se fueron escribiendo dentro de mí para ir ayudándome a forjar un estilo. Y luego la experiencia de encontrarme con escritores, de recibir su aporte en la maestría de escritura creativa, en el grupo Capuchas, en el grupo de Sacras, siempre el colectivo, contribuyendo, aportándome, estimulándome con algo tan valioso como es la lectura, como lo que acabo de recibir, ¿no? José Antonio y Libertad Mariana, leyendo cosas que yo digo, ¡ay, yo escribí eso! No puedo creerlo. Y porque no es que yo posea, sino que me dejo poseer, y ese arte de dejarse poseer por la realidad para poder ser escrito y manifestada es un arte y un oficio muy exigente. Pero no es solamente eso, no es solamente el oficio, es que este país, en medio de todo su dolor, ha madurado. Y por eso es que ustedes ven esta carátula, que es un fuego, que es una interpretación de la narradora. Por eso es que ustedes pueden tener este libro que ha recibido un estímulo que la editorial consiguió, la editorial Comena consiguió en el Ministerio de Cultura, que permitió que pueda ser pagado, que pueda ser difundido. Todo eso se llama maduración colectiva, maduración social, pero sobre todo porque podamos hablar de esto, hablar desde el punto de vista de la mujer, desde el punto de vista de las mujeres que no son mujeres cultas, sofisticadas, que no son elaboradas, que no pertenecen al movimiento tal, al movimiento cual, que son las mujeres que van construyendo hilo por hilo, puntada por puntada, el tejido económico, social, cultural, ideológico sobre el que se asienta este país, pero que son las invisibles, son las que nadie ve y que nadie quiere ver. Entonces, escribir sobre eso, poder llevar adelante ese trabajo, poder llegar a las manos de ustedes, es una maduración colectiva, no es un trabajo individual, es una maduración social. Entonces, no estamos dando vueltas sobre lo mismo, parece, pero estamos moviéndonos un poquito más. Por eso es que pudo ser escrito, y por eso es que me convirtió a mí en ese canal obediente
y también eficiente para la expresión. Pero este libro no es nada si no es leído. Hace un rato hablaba con Pablo, el último corrector, que es exquisito, Pablo Chacón, fino, profundo, preciso. Y me decía, yo le decía, bueno, que se venda, y él me decía que se lea. Porque sí, hay una diferencia. La lectura atenta, la lectura viva, la lectura metida dentro de, que va recreando en uno mismo fantasías, imágenes, que va intentando también hablar, a comunicar, a decir, a expresar a través de esta y otras artes, a través de las muchas artes, porque solo el arte puede retratar el horror, el dolor, el miedo, la ira. De otra manera, lo tendremos que suprimir porque no podremos manejarlo. Pero el arte nos hace crecer por eso, porque podemos agarrar esas emociones tremendas, profundas, inmanejables, que no son solo individuales, que son colectivas, que son de época, y moverlas y hacer algo con ellas entre todos. Entonces, eso es lo que yo quería decirles. El trayecto ha sido largo, porque la maduración ha sido larga, porque no ha sido una maduración individual, ha sido una maduración colectiva como sociedad, la que nos está permitiendo hablar. Quiero agradecer especialmente un momento muy oportuno que Jorge llegó cuando me conectó con Enrique Cortés, editó una antología que se llama la antología Incendiar el presente. Oh, acá hay algo, ¿no? Entonces, cuando él edita esa antología y recoge cuentos de la etapa de la violencia, que lo hace pocos años además, él también ve y reconoce que se necesita una madurez para poder recoger esa parte terrible de nuestra historia, de nosotros mismos, de lo que seguimos guardando, de los fuegos que nos siguen consumiendo. Es necesaria una madurez para poder llegar a expresar, a contar. Que pocos han contado todavía esa historia que se está contando en este momento, aunque haya pasado hace 20, hace 30 años, 40 años. Entonces, quería eso, esa maduración también tiene que seguir, que continuar en la lectura, en la escritura, en la expresión, en las muchas expresiones artísticas que tenemos que seguir produciendo para madurar como sociedad y que libros como este tengan un lugar y que, bueno, no se pierdan el mar de libros y de publicaciones. Entonces, muchas gracias por estar aquí y por todo lo que me han dado.